La primera vez que la vi allí, tirada en el suelo como si fuera una sombra más de la ciudad, sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Fue un viernes por la noche, de esos en que el frío cala en los huesos, incluso cuando uno lleva abrigo. Yo acababa de bajar del autobús, con mis manos aún temblando por el cansancio del viaje. Solo quería llegar a casa, preparar un café caliente y descansar un poco antes de dormir. No esperaba encontrar nada fuera de lo común en aquel trayecto de 5 cuadras, pero esa noche Dios tenía otros planes. La vi de lejos, un bulto encorvado en la esquina, entre 2 cajas de cartón. No se movía, no hablaba, no pedía ayuda. Al principio pensé que era otra persona sin hogar, como tantas que lamentablemente pueblan las calles cuando cae la noche. Pero algo me hizo mirar 2 veces. No sé si fue el cabello, largo, oscuro, familiar, o la manera en que tenía los brazos recogidos contra el pecho, como lo hacía cuando era niña y tenía frío. Me acerqué lentamente, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando estuve a menos de 2 metros, el mundo se me vino abajo. Era mi hija, mi niña, mi sangre, tirada en la calle como si no valiera nada. Dios mío, murmuré, sintiendo cómo las piernas me fallaban. Hija, ¿qué haces aquí? Me arrodillé junto a ella, aunque mis rodillas protestaron por la torpeza de mis movimientos. Su rostro estaba sucio, marcado por el polvo de la calle. Tenía la piel fría, los labios resecos. La ropa estaba desgastada, rota en varios lugares. Una zapatilla no le pertenecía, parecía demasiado grande. La otra era apenas un pedazo de suela sostenida por 2 hilos. Le toqué el hombro con cuidado. Mi amor, despierta, por favor. Ella abrió los ojos lentamente, como si le costara recordar dónde estaba. Cuando su mirada se enfocó en mí, una mezcla de sorpresa, vergüenza y alivio cruzó por sus facciones. Papá, susurró con la voz rota, ¿qué haces aquí? Yo no podía hablar. La garganta se me cerró de una forma que nunca antes había sentido. Solo la tomé de los brazos y la abracé. Ella lloró contra mi pecho, débil, exhausta, como si llevara años sin hacerlo. Mis manos temblaban mientras acariciaba su cabello, tratando de comprender cómo era posible que mi hija, la misma que yo había criado con tanto amor, estuviera durmiendo en la calle como una desconocida, abandonada por el mundo. Levántate, hija, logré decir al fin con la voz entrecortada. Vamos a casa, ahora mismo. Aquí no te quedas ni un segundo más. Ella tembló cuando intentó ponerse de pie. Tuvimos que hacerlo poco a poco, apoyándose en mí como lo hacía cuando era pequeña, y tenía miedo de caminar sola en las noches de tormenta. Su cuerpo estaba tan liviano que me preocupó. ¿Cuánto tiempo llevaba sin comer bien? ¿Cuántas noches había dormido así, expuesta al frío, al peligro, a la indiferencia de la gente? Papá, dijo otra vez casi en un susurro. Él me dejó sin nada. Su voz se quebró al pronunciar esa frase, y yo lo entendí todo. No necesitaba escuchar más para saber a quién se refería. Su marido. El mismo que yo nunca aprobé del todo. El mismo al que ella defendió tantas veces. El mismo que la convenció de que yo era demasiado protector. El mismo que prometió cuidarla. Y la destruyó. Pero no era momento de preguntas. No era momento de culpa. Era momento de llevarla a casa y protegerla. La ayudé a caminar las pocas cuadras hasta mi hogar. Cada paso parecía pesar 1 tonelada. Ella lloraba en silencio. Yo también, aunque no dejé que me viera. Cuando entramos la envolví con una manta tibia y la senté en el sofá. Le preparé sopa caliente, la misma receta que siempre le hacía cuando estaba enferma de niña. Apenas tomó unas cucharadas antes de quedarse dormida, rendida por el agotamiento. Me quedé observándola durante largo rato. Mi hija, la misma que alguna vez soñó con construir una familia, estaba ahí, hundida, rota, despojada de todo por el hombre que juró amarla. Y entonces la rabia me invadió, una rabia densa, profunda, como un fuego que crecía en mi pecho, pero también un dolor que me hacía temblar. Mientras la veía dormir, entendí que no podía quedarme quieto. No esta vez, no después de ver lo que vi. Tenía que hacer algo. Tenía que enfrentar a ese hombre. Tenía que recuperar lo que él le había quitado. Mientras preparaba una taza de té para mantenerme despierto,
Mi mente comenzó a tejer un plan que no tenía que ver con violencia, sino con dignidad, con justicia, con amor paternal, con todo lo que él nunca tuvo hacia ella. Y mientras el reloj marcaba las 3 de la mañana, tomé mi teléfono y busqué la dirección del nuevo departamento donde él vivía junto a su amante. Allí, en un edificio elegante, rodeado de lujos que no le pertenecían, dormía tranquilamente el hombre que había dejado a mi hija durmiendo en la calle. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Esa noche, sentado junto a mi hija mientras dormía, decidí que al día siguiente iría a buscarlo. No sabía exactamente lo que haría cuando abriera la puerta, pero sí sabía algo. Nunca en su vida olvidaría lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando desperté, eran casi las 9 de la mañana. Había dormido en la silla del comedor, con la cabeza apoyada en mis brazos. No recordaba en qué momento me había vencido el sueño, pero sí recordaba cada detalle de lo que había visto la noche anterior. Mi hija seguía allí, acurrucada en el sofá, envuelta en la manta que le había puesto, con la respiración suave y el rostro aún marcado por el cansancio. Me acerqué despacio y la observé. Esa paz frágil que veía en su expresión no coincidía con la realidad que había vivido. Y mientras la miraba dormir, un pensamiento me golpeó con la fuerza de un martillo. Mi hija estuvo 2 años desaparecida de mi vida por completo, y yo nunca imaginé que estuviera así. Me dolió, me atravesó, me destrozó por dentro. Preparé café en silencio sin hacer ruido para no despertarla, pero no pasaron ni 10 minutos cuando la escuché moverse. Se incorporó lentamente, como si el cuerpo aún le pesara. Cuando abrió los ojos y me vio, sonrió, pero fue esa sonrisa rota, como si le costara recordar cómo se hacía. «Buenos días, papá», susurró. Me acerqué y me senté junto a ella. No quise presionarla, pero sabía que tenía que hablar. Ella también lo sabía. «¿Quieres comer algo?», pregunté para darle tiempo. Ella negó con la cabeza. «No, solo necesito contarte lo que pasó». Respiré hondo. Asentí. «Estoy aquí, hija. Dime todo. No tengas miedo». Ella apretó las manos entre sí, temblando ligeramente. Sus ojos miraban hacia abajo evitando los míos. Y entonces comenzó. «Papá, él vendió la casa sin decirme nada. Yo me enteré cuando llegaron los nuevos dueños y me pidieron que me fuera. Él ya vivía con ella, con la amante. Y yo no tenía a dónde ir. Sentí una oleada de calor recorrerme el pecho. Furia pura. Indignación absoluta. ¿Cómo pudo hacerte eso?», logré decir con dificultad. Ella sacudió la cabeza. «Porque siempre fue así, papá. Yo solo lo escondí todo para que tú no sufrieras. Él me manipulaba. Me hacía creer que si te contaba algo, te iba a causar un infarto, que tú no podrías soportarlo, que era mejor dejarte tranquilo». La escuché en silencio, sintiendo cómo se me apretaba el corazón. «Pero eso no es lo peor», continuó, y su voz se quebró. «Cuando se fue con ella, me dejó sin dinero. Yo tenía trabajos temporales, pero no alcanzaba para nada. Dormí en casas de amigas, pero no duró mucho. Después, en pensiones baratas. Al final, terminé en la calle. Ya no podía más. La tomé de la mano. Su mano estaba fría, pero su dolor ardía. «¿Por qué no viniste a casa?», pregunté casi en un susurro. Ella comenzó a llorar. «Porque me daba vergüenza, papá. Me daba vergüenza que me vieras así, derrotada, y porque él me repetía que tú estabas mejor sin mí, que yo era una carga, que si volvía contigo, te arruinaría la vida». Yo le creí. Fui una tonta. Le levanté el rostro suavemente para que me mirara a los ojos. «Escúchame bien», le dije con voz firme pero temblorosa por la emoción. «Nunca has sido una carga. Eres mi hija, mi familia, mi sangre. Yo habría cruzado el mundo para ayudarte. ¿Cómo pudiste pensar que yo estaría mejor sin ti?». Ella se derrumbó. Su llanto inundó la habitación. Su dolor se mezcló con mi impotencia. La abracé mientras su cuerpo temblaba. «Lo siento, papá», repetía una y otra vez. «Lo siento». «No tienes que disculparte, hija», respondí acariciándole el cabello. «Tú no hiciste nada malo. Fuiste víctima de un hombre sin alma. Pero ahora estás aquí, conmigo.
y no volverás a pasar una noche más en la calle, te lo juro. Se quedó allí, abrazada a mí durante largos minutos. Cuando al fin se calmó, tomó aire y añadió: él vive en el condominio Los Almendros, con su esposa, bueno, su amante. Ahora dicen que están esperando un hijo, por eso vendió la casa tan rápido. Quería dinero para su nueva vida. Su nueva vida. La frase me perforó el pecho como una bala. Así que ese miserable había cambiado a mi hija por una mujer más joven y una vida más cómoda, sin remordimientos, sin culpa, sin piedad. Me levanté del sofá y comencé a caminar por la sala sin poder controlar la rabia que me hervía en las venas. Mi hija me miraba preocupada. «Papá, ¿qué vas a hacer?». Me detuve. La miré fijamente. Sentí mis manos apretarse en puños. «Voy a hacer lo que debí hacer hace mucho tiempo», dije con voz grave. «Voy a ir a hablar con él». Ella abrió los ojos con miedo. «Papá, no... Por favor, él es peligroso. No sabes de lo que es capaz. Y él no sabe de lo que soy capaz yo», respondí sin apartar la mirada. Ella tragó saliva. «Prométeme que no vas a hacer nada malo». La miré con ternura, pero con una seguridad que no recordaba haber sentido en años. «Te prometo que no haré nada que te perjudique, pero no voy a dejar que el hombre que te destruyó siga viviendo, como si nada hubiera pasado». Ella bajó la vista. Creo que entendió que mi decisión era irreversible. Fui a mi habitación, abrí el cajón de mi escritorio y saqué una carpeta donde guardaba documentos importantes. No sabía todavía qué iba a usar, pero sabía que necesitaría algo, cualquier cosa, alguna prueba, algún dato, alguna pista, porque lo que ese hombre hizo no podía quedar impune. Mientras revisaba papeles escuché la voz de mi hija. «Papá, gracias por recogerme anoche». Me giré. Ella estaba en la puerta, con una sonrisa frágil pero verdadera, y esa sonrisa me dio fuerzas. «Hija», dije con voz suave acercándome a ella, «nunca vuelvas a pensar que estás sola». La abracé una vez más, y esa mañana, mientras el sol apenas comenzaba a asomarse por la ventana, supe con certeza que al día siguiente yo estaría mirando a los ojos al hombre que destrozó su vida, y que él no olvidaría jamás lo que estaba a punto de ocurrir. Dormí poco esa noche. En realidad, casi nada. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi hija, sucio, cansado, derrotado, y luego veía el rostro de ese hombre al que ella había llamado esposo durante tantos años. Un hombre que la usó, la engañó y la abandonó sin remordimiento alguno. Me levanté antes de que el sol saliera del todo. Preparé café. Me puse una chaqueta gruesa y me quedé sentado en la mesa de la cocina, mirando la carpeta de documentos que había sacado la noche anterior. No sabía aún qué estaba buscando, pero algo dentro de mí me decía que allí había piezas de un rompecabezas que no había querido ver en el pasado. Mientras revisaba recibos antiguos, contratos y una copia del acta de matrimonio de mi hija, escuché sus pasos suaves detrás de mí. Se acercó con una expresión que mezclaba vergüenza y alivio. «Buenos días, papá», murmuró. «Buenos días, hija. ¿Pudiste descansar?». Ella asintió, aunque sus ojos decían otra cosa. «Dormí mejor que en años», confesó, y eso me atravesó el alma. Le serví una taza de café caliente y nos sentamos frente a frente. La luz de la mañana entraba por la ventana e iluminaba su rostro. Era como ver un reflejo de la niña que alguna vez cargué en mis hombros para llevarla al parque, la misma que me pedía cuentos antes de dormir, la misma que prometía llamarme todos los días cuando se fuera a vivir con su esposo, pero la vida había sido cruel con ella, demasiado cruel. «Hija», dije con voz firme, «necesito que me cuentes todo lo que recuerdes, todo, incluso lo que creas que no importa». Ella mordió su labio inferior, dudando. Luego respiró hondo y asintió. «Está bien, papá, te diré todo». Se acomodó en la silla, como preparándose para abrir una caja llena de recuerdos dolorosos. «Él empezó a cambiar mucho antes de irse con ella», comenzó. «Al principio pensé que estaba estresado por el trabajo, pero no, ya tenía una relación con esa mujer. Yo era la tonta que no quería verlo». «No eres una tonta», interrumpí suavemente. Ella continuó ignorando mi comentario. Un día llegó furioso y me dijo que la casa tenía que ponerse a su nombre. Me gritó, me insultó, y yo acepté. Aún no sé por qué lo hice.
Tal vez estaba cansada, o tal vez tenía miedo de estar sola. Apreté los puños sobre la mesa. ¿Y cuándo vendió la casa? 1 mes después, respondió bajando la mirada. Me dijo que la venta era para un proyecto. Pero yo no vi ni un centavo. Cuando le pregunté, me gritó que no era asunto mío. Luego desapareció 2 días, y cuando volvió ya estaba planeando irse con ella. Mi respiración se volvió pesada. ¿Y nadie te ayudó? Ningún abogado, ningún amigo. Él me convenció de que si yo lo denunciaba, él podría decir que yo estaba mentalmente inestable y que perdería cualquier derecho. Incluso dijo que podría quitarme el apellido. Me aterrorizó, papá. Sentí algo que no sabría describir. No era solo rabia, era un dolor antiguo, profundo, casi primitivo, como si la injusticia cometida contra mi hija se hubiese clavado en mi propia piel. Me levanté de la silla sin querer, impulsado por la necesidad de caminar. Ella me miró preocupada. «Papá, ¿qué estás pensando?» «Estoy pensando», dije con el corazón acelerado, «que ese hombre va a pagar por todo lo que te hizo, que lo voy a mirar a los ojos y le voy a recordar quién soy yo, y que no voy a permitir que vuelva a destruir tu vida. Nunca más». Ella se quedó en silencio. Luego, lentamente, habló. «Papá, tengo miedo». Me giré y la miré con ternura. «No tienes que tener miedo». «No mientras yo esté vivo». Se levantó y me abrazó. Su cuerpo temblaba. El mío también. Éramos 2 almas heridas tratando de encontrar fuerza una en la otra. Cuando se separó pensé que quería descansar, pero se fue a su bolso y sacó un sobre que estaba arrugado y casi roto. «Esto lo encontré hace tiempo», dijo. «Él no sabe que lo tengo. Lo guardé sin saber por qué, pero tal vez te sirva». Lo tomé en mis manos. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había copias de correos electrónicos impresos, contratos, mensajes de texto, todos relacionados con la venta de la casa. Había movimientos bancarios sospechosos, depósitos a cuentas desconocidas, y una cosa que me llamó la atención. Un mensaje de la amante diciéndole, «Véndela ya. Lo necesitamos para cerrar el trato del departamento». Apoyé las manos sobre la mesa. Sentí que todo encajaba. Cada pieza, cada engaño, cada mentira. Ese hombre no solo había abandonado a mi hija, no solo la había manipulado, no solo la había dejado en la calle, la había estafado, la había despojado de todo lo que era suyo, y encima había usado ese dinero para construir su nueva vida. Me quedé un largo minuto mirando esos papeles. Ahí estaba el inicio de mi camino. Ahí estaba mi arma. Ahí estaba la puerta para destruir lo que él había construido. Le devolví los papeles a mi hija y le acaricié el rostro. «Hija, gracias por confiar en mí». Ella sonrió débilmente. «¿Qué vas a hacer con eso, papá?» Tomé aire. «Voy a hacer justicia, pero no a golpes, no con violencia. Voy a hacerlo como debe hacerse, con inteligencia, con estrategia y con calma». Di un paso hacia la ventana y miré hacia afuera. «Hoy no voy a ir a verlo todavía», añadí. «No hasta que tenga todo lo que necesito, pero pronto, muy pronto, él va a saber lo que es enfrentarse a un padre que ha visto sufrir a su hija». Ella se acercó, apoyó su cabeza en mi hombro y murmuró, «Papá, tengo miedo de que él te haga daño». Sonreí sin mirarla. «No te preocupes, no me va a tocar, no podrá». Mis manos se cerraron en puños. El plan había nacido. Uno que él nunca vería venir, uno que cambiaría su vida para siempre. Pasé la mañana revisando cada documento que mi hija había guardado en aquel sobre arrugado. Eran piezas sueltas, fragmentos de un rompecabezas que, por fin, empezaba a mostrar un dibujo claro. Pero sabía que si quería desenmascarar a ese hombre, no podía quedarme únicamente con papeles sueltos y sospechas. Necesitaba pruebas sólidas, testigos, detalles, y conocer de cerca la vida falsa que él había construido usando el sufrimiento de mi hija. A las 3 de la tarde tomé mi abrigo, guardé los documentos en una carpeta y salí. Mi hija dormía una siesta profunda. Su cuerpo necesitaba descanso, su alma también. No quise despertarla. Le dejé una nota sobre la mesa. «Hija, salí a arreglar algunas cosas, regreso pronto. Descansa. Papá». Mientras caminaba hacia la parada del autobús, sentía una mezcla de angustia y determinación. No sabía exactamente qué iba a encontrar en el condominio Los Almendros, pero sí sabía que no volvería a casa
hasta tener información suficiente para dar el siguiente paso. El trayecto fue largo. El edificio estaba en una zona elegante de la ciudad, muy lejos de donde vivimos mi hija y yo. Recuerdo que, mientras el autobús avanzaba, veía casas costosas, autos lujosos y personas con sonrisas de superioridad, como si la vida nunca hubiera sido cruel con ellas. Me pregunté cuántas vidas había aplastado mi exyerno para llegar a este lugar, cuántas mentiras había dicho, cuánto daño había causado. Cuando bajé del autobús, el edificio apareció justo frente a mí. Era imponente. Un edificio moderno de fachada de vidrio, con jardines impecables y una reja de seguridad que parecía más un muro. El contraste con el lugar donde había encontrado a mi hija era violento, era obsceno, era insultante. Caminé hacia la entrada con paso firme, aunque por dentro llevaba un mar de emociones. Un guardia se acercó de inmediato. «Buenas tardes, señor. ¿A quién visita?», preguntó con tono educado, pero distante. «Vengo a ver a Alex Muñoz», respondí usando el nombre de mi exyerno, sintiendo cómo mi voz adquiría un filo que no sabía que tenía. El guardia revisó una lista en una tablet. «¿Su nombre?». Le di mi nombre completo. Esperé. El guardia frunció el ceño. «No está registrado para ninguna visita». «Por supuesto que no. Ese hombre no permitiría que ni mis recuerdos se acercaran a su nueva vida». «Solo necesito dejarle unos documentos», dije, manteniendo la calma. «Son importantes». «Puedo esperar en el lobby». El guardia dudó. Me observó de arriba abajo. No debía dar la impresión de peligro. Era un hombre de casi 70 años con una carpeta en la mano. Después de unos segundos, asintió. «Está bien, pero no puede subir sin autorización. Espere aquí». Entré al lobby. El aire frío y perfumado me pegó en el rostro. Había sillones lujosos, pisos brillantes, lámparas modernas, todo lo que mi hija había perdido. Me senté, respiré hondo y observé a las personas que entraban y salían, parejas jóvenes, ejecutivos, una mujer embarazada, todos con vidas perfectas, o al menos, vidas sin el infierno que mi hija había vivido. 15 minutos después, escuché una voz familiar. No era la de mi exyerno, era la de una mujer. «¿Usted es el padre de Laura?». Me giré. Era una vecina, lo supe al instante. Llevaba una bolsa con compras, vestía ropa elegante y tenía esa expresión de quien sabe demasiado, pero no sabe si debe hablar. «Sí», respondí poniéndome de pie. «Soy su padre». Ella miró hacia los lados, como temiendo que alguien escuchara. «Yo la vi hace tiempo, antes de que…», bajó la voz, «antes de que él la dejara. Su hija venía mucho aquí, llorando. Él le gritaba delante de todos. Una vez la empujó en el pasillo. Mi corazón se detuvo». «¿Las empujó?», pregunté, sintiendo una oleada de furia. «Sí», dijo ella con el ceño fruncido. «Yo lo reporté con la administración, pero él dijo que solo tropezó. Y como es amigo del supervisor, bueno, ya sabe cómo funciona esto. Yo no sabía si agradecérselo o llorar. Mi hija había sufrido más de lo que imaginé». «¿Y sabe si él vive aquí con ella?», pregunté. La vecina bajó la mirada. «Sí, ella vino a vivir aquí incluso antes de que él se separara de su hija. Muchas personas lo sabían. Todo era un secreto a medias. El aire me faltó por un instante. El engaño había sido más profundo y descarado de lo que pensé. La mujer se acercó un poco más. «Su hija no merecía eso», dijo con firmeza. «Nadie lo merece. Pero él se cree intocable». «Intocable». Esa palabra retumbó en mi pecho. «Gracias», respondí con voz baja pero firme. «Gracias por decírmelo». Ella asintió y se fue, dejándome solo con pensamientos que ya no eran pensamientos. Eran fuegos, eran cuchillas, eran decisiones. Miré el ascensor. Sabía que no podía subir. Sabía que hoy no podría enfrentarlo aún, pero sí necesitaba ver más. Así que salí del edificio y rodeé la estructura, buscando señales de su vida desde el exterior. Y allí estaba, en el balcón del cuarto piso. Él, mi exyerno, reía con un vaso en la mano. Reía como si la vida le perteneciera, como si nunca hubiera hecho daño a nadie. Y a su lado estaba la amante, la mujer por la que destruyó a mi hija, la mujer que llevaba un embarazo avanzado. Había música, había celebración,
Había felicidad. Sentí que algo dentro de mí se partía, porque mientras ellos celebraban su vida nueva, mi hija dormía en mi casa después de haber vivido en la calle. No moví un solo músculo, solo observé, hasta que él entró nuevamente al departamento sin imaginar que, desde abajo, lo estaba mirando el hombre al que jamás debió despreciar. Ese día, mientras me alejaba del edificio, lo comprendí todo. Yo no iba a golpearlo, no iba a insultarlo, no iba a enfrentarme a él como un viejo furioso. Iba a destruirlo con la misma calma con la que él destruyó a mi hija. Pero a diferencia de él, lo mío no sería cobardía, sería justicia. Volví a casa caminando despacio, con la carpeta apretada contra el pecho y la mente llena de imágenes que no podía borrar. Cada paso parecía más pesado que el anterior. El eco de las risas que había escuchado en aquel balcón seguía golpeando dentro de mi cabeza como un martillo. Habían pasado años desde que sentí una mezcla tan explosiva de odio, dolor y determinación. Cuando llegué, el sol estaba bajando, la casa estaba en silencio, pero ese silencio no era vacío, era el silencio de la paz que mi hija necesitaba. Me acerqué al sofá donde ella había dormido la noche anterior. Esta vez estaba despierta, con la mirada perdida en la ventana, como si tratara de entender en qué momento su vida se había quebrado. «Hija», dije suavemente. Ella giró la cabeza y sonrió, pero esa sonrisa dolía. Era una sonrisa de gratitud ensombrecida por la tristeza. «Papá, ya estás de vuelta». Me senté a su lado. Hubo un silencio largo entre nosotros, uno de esos silencios que hablan por sí solos. Ella sabía que yo había ido al edificio. Yo sabía que ella quería preguntar, pero ninguno de los dos habló al principio. Finalmente, respiré hondo. Lo vi. Ella tensó los hombros. ¿A él? Sí, a él y a ella. Desvió la mirada y apretó los labios, como si quisiera que esa conversación terminara rápido. No la culpaba. Revivir ese dolor era como abrir una herida recién cerrada. «Parecen felices», añadí sin emociones, como si las palabras no tuvieran dueño. Ella cerró los ojos un momento. «Lo sabía», susurró, «pero duele igual». Le tomé la mano y la apreté. «Hija, no mereces cargar con esta vergüenza. No mereces llevar su basura en tu espalda. Él no te destruyó porque fueras débil. Él te destruyó porque tú eres buena. Y la gente buena a veces confía en la persona equivocada». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Se quedó quieta, escuchando. «No quiero vengarte por ira», continué. «Quiero hacerlo porque te lo debe, porque te arrebató tu hogar, tu dignidad, tu tranquilidad, y porque yo, como tu padre, no voy a morir sin asegurarme de que recuperes tu vida». Sus labios temblaron. «Papá, por favor, no hagas nada que te ponga en riesgo». «No lo haré», respondí con firmeza. «Ya no soy un joven impulsivo, y no necesito gritarle ni tocarlo para destruirlo. Lo que haré, lo voy a hacer bien. Lo voy a hacer como un hombre que ha vivido lo suficiente para saber que la justicia es más poderosa que la rabia». Ella se quedó mirándome largo rato, como si estuviera tratando de reconocerse en mis palabras, o quizás tratando de reconocer al padre que alguna vez creyó invencible. «Papá, te quiero», dijo quebrándose un poco. La abracé. Un abrazo largo, real, de esos que sostienen el alma. Sentí sus lágrimas en mi hombro y pensé que, aunque el mundo había sido cruel con ella, yo nunca permitiría que la volviera a pisotear. Cuando se calmó, la ayudé a ponerse de pie. Caminó hacia su habitación con pasos lentos, pero más seguros que el día anterior. Me quedé solo en la sala. Miré la carpeta sobre la mesa, los documentos, los mensajes, las pruebas de la traición. Y allí, en ese silencio pesado, sentí la claridad que había estado esperando desde el momento en que la encontré durmiendo en la calle. Ya no era solo dolor, ya no era solo rabia, era un propósito tan sólido que parecía parte de mi propio cuerpo. Me acerqué a la ventana. La noche ya había caído. Las luces de la calle iluminaban la soledad de mi hogar. Pensé en mi hija durmiendo nuevamente bajo un techo seguro. Pensé en el hombre que la había destruido y que ahora vivía como un rey. Pensé en la mujer que lo acompañaba, en su embarazo, en la vida perfecta que habían construido sobre mentiras. Y sin darme cuenta, hablé en voz baja. «Mañana empezaré». Pero antes de continuar,
Me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Tomé la carpeta y la abrí una vez más. Cada documento era una semilla de verdad. Cada mensaje era una grieta. Cada firma, cada fecha, cada conversación impresa era un cuchillo que podría hundir con precisión quirúrgica. No necesitaba violencia. No necesitaba amenazas. No necesitaba arriesgar mi libertad o mi integridad. Solo necesitaba ordenarlo todo. Y entonces supe qué debía hacer. Comencé a clasificar los papeles por fechas, después por tipo, después por relevancia legal. Saqué una libreta vieja que guardaba en el cajón, esa donde anotaba gastos del hogar, cumpleaños y recordatorios. Ese día, esa libreta se convirtió en mi arma. Allí tracé las primeras líneas del plan. Un plan lento, un plan frío, un plan imposible de detener cuando comenzara a rodar. Mi exyerno tenía un punto débil, uno que no había notado hasta ese momento. La amante no sabía que la casa que él vendió pertenecía a mi hija. No sabía que fue comprada con esfuerzo mutuo de ambos. Y sobre todo, no sabía que él cometió fraude al poner la propiedad a su nombre mediante manipulación emocional y amenazas. Las paredes de ese departamento lujoso estaban construidas sobre un secreto que solo yo podía destruir. Cerré la carpeta. Respiré profundamente. Miré el reloj. Las 10 de la noche. Mi hija dormía tranquila en su habitación. Yo, en cambio, estaba despierto. Más despierto que en cualquier otro momento de mi vida. Porque sabía algo con certeza absoluta. Mañana sería el principio del fin para él y el principio de una nueva vida para mi hija. Dormí apenas unas horas, pero me levanté con una claridad que no sentía desde hacía décadas. El amanecer entraba por la ventana como una línea dorada que partía en dos la oscuridad del dormitorio. Me vestí despacio, con la solemnidad de quien se prepara para algo inevitable. Lavé mi rostro, peiné mi cabello canoso y me miré al espejo. No vi a un hombre viejo. Vi a un padre, vi a un protector. Vi a alguien que se había cansado de que la vida le arrebatara lo que amaba. Tomé la carpeta con las pruebas y la guardé en mi maletín de cuero, ese que usé muchos años atrás cuando aún trabajaba. Antes de salir, pasé por la habitación de mi hija. Dormía profundamente, respirando con un ritmo que no escuchaba desde antes de su matrimonio. La observé un momento. Le acomodé una manta sobre los hombros. «Hoy empiezo a devolverte tu vida», susurré sin que ella me oyera. Salí y cerré la puerta con cuidado. El camino hacia el condominio Los Almendros se sintió distinto esta vez. No había angustia, ni rabia descontrolada, solo determinación. Cada paso era una declaración silenciosa. Voy por ti, por lo que hiciste, por lo que destruiste. Cuando llegué, el guardia me reconoció. Respiró hondo, como si ya intuyera la tormenta que traía conmigo. «Buenos días, señor», dijo con cierta incomodidad. «Vengo a ver a Alex», respondí sin rodeos. «Déjeme llamar», balbuceó él. «No», lo interrumpí clavándole la mirada. «No llame. Voy a subir». El guardia dudó. Miró hacia la caseta, miró hacia el edificio. Sabía que no podía detenerme sin causar un problema. Finalmente cedió. «Está en el cuarto piso, departamento 4B». Asentí, guardando la dirección en mi memoria como si la hubiera esperado toda mi vida. Pasé el torniquete y entré al lobby. El ascensor tardó siglos en abrirse, pero una vez adentro, el silencio metálico se sintió como un preámbulo solemne. Observé mi reflejo en las puertas. Un hombre con los ojos llenos de un fuego que nadie le podría apagar. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo estaba vacío. Avancé despacio, sintiendo cada latido en mi pecho como un tambor anunciando la batalla. Frente a la puerta 4B, me detuve, respiré, organicé mis ideas y toqué. Al principio, no hubo respuesta. Toqué de nuevo con más fuerza. Escuché pasos, pasos familiares, pasos que mi hija debía haber escuchado miles de veces acercándose a ella, para lastimarla. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba él, mi exyerno, más joven que yo, más fuerte físicamente, más arrogante que nunca. Vestía ropa deportiva cara, tenía una sonrisa prepotente, hasta que me vio. Su rostro cambió.
La sonrisa murió. Los ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa, molestia y miedo. ¿Tú? Escupió la palabra como si yo fuera una peste. ¿Qué haces aquí? No respondí de inmediato. Lo observé con detenimiento, sin prisa. Él se incomodó. «No tienes nada que hacer en mi casa», añadió, intentando recuperar su tono de superioridad. «Vengo a hablar contigo», dije finalmente, «y no voy a irme hasta hacerlo». Él soltó una carcajada corta, nerviosa. «¿Hablar de qué? ¿De tu hija?» Ella se buscó lo que le pasó. No voy a hacerme responsable de una inútil incapaz de sostenerse sola. Ahí lo sentí. El estómago se me revolvió. La sangre me hirvió, pero no levanté la voz. No avancé. No lo toqué. Solo respiré hondo. «Voy a repetir esto solo una vez», dije con calma helada. «Habla de mi hija con respeto, o será peor para ti». Él frunció el ceño. «¿Peor? ¿Me estás amenazando, viejo?» «No», respondí clavándole la mirada. «Una amenaza es decir algo que tal vez ocurra. Yo no trabajo con tal vez. Yo trabajo con hechos». Se rió de nuevo, ahora más fuerte. «¿Y qué vas a hacer? ¿Golpearme? ¿Llamar a la policía? ¿Contarle al mundo que tu hija es una fracasada?» Ese fue el momento exacto en el que comprendí por qué mi hija se había quebrado, por qué había caído tan bajo, por qué había tenido miedo de volver a casa. Ese hombre no tenía alma. «Déjame entrar», ordené. «No, entonces hablaré aquí», respondí, alzando un poco el maletín. Sus ojos se clavaron allí. El miedo volvió. «¿Qué llevas ahí?» «Lo que debería preocuparte», respondí. «Pruebas, documentos, mensajes, transacciones ilícitas, conversaciones con tu amante antes de que dejaras a mi hija, y lo más interesante, pruebas de que cometiste fraude con la venta de la casa, una propiedad que legalmente nunca debió figurar a tu nombre». Él palideció. Lo vi tragar saliva. Lo vi tambalearse por un segundo. «No sabes de lo que hablas», balbuceó, dando un paso atrás. «No», sonreí apenas. «Lo sé todo, y lo que no sé, lo averiguaré. Hoy vine a advertirte. Mañana no advertiré nada». Él respiraba rápido. Miró hacia adentro del departamento, nervioso. Alguien se movía en la cocina. La amante. Entonces lo supe. Él no quería que ella escuchara. «Escucha bien», dije, inclinándome solo un poco hacia él. «Mi hija durmió en la calle, sola, hambrienta, rota, mientras tú estabas aquí jugando a ser rico. Eso se acabó. No puedes demostrar nada», intentó replicar, pero la voz le temblaba. «Hoy no vengo a demostrarlo. Hoy vengo a decírtelo. Mañana será distinto». Él abrió la boca para decir algo más, pero no pudo. Se quedó allí paralizado, mirando al hombre que él creía que era débil solo por tener canas en el cabello. Sonreí, una sonrisa pequeña, controlada, peligrosa. «Disfruta tu día, Alex. Te quedan pocos así». Me di la vuelta. Caminé hacia el ascensor. No miré atrás. No lo necesitaba. Había cumplido la primera parte. Él ya sabía que lo había encontrado, y sabía, aunque no lo admitiera, que esta vez no podría escapar. El ascensor descendía con lentitud, y mientras las luces del panel bajaban del 4 al 3, luego al 2, yo sentía cómo mi respiración volvía a estabilizarse. No había levantado un dedo contra él, pero lo había visto temblar. Por primera vez, Alex comprendió que ya no le temblaría la mano a nadie más que a él. La justicia, tarde o temprano, llega, sobre todo cuando un padre deja de callar. Cuando salí del edificio, el guardia del turno de la mañana levantó la vista. Su mirada era distinta de la de ayer, una mezcla de respeto y sorpresa. «¿Todo bien, señor?», preguntó con cautela. «Aún no», respondí, «pero pronto». Caminé hasta mi coche y me senté sin prender el motor. Saqué la carpeta del maletín y volví a revisar los documentos. Cada factura, cada transferencia, cada contrato falsificado, todo encajaba perfectamente. Alex siempre había sido descuidado cuando se trataba del dinero de otros. Creía que las leyes eran para los tontos, que nunca habría consecuencias. Su mayor error siempre fue su arrogancia. Encendí el teléfono y revisé los mensajes que me habían llegado desde el despacho del abogado. Él trabajaba con una precisión quirúrgica. Había conseguido una orden preliminar para revisar la venta de la casa. Además,
Un juez había aceptado estudiar la posibilidad de congelar los bienes de Alex hasta que se determinara si la transacción había sido fraudulenta. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. No era venganza, era equilibrio, era justicia. Sin embargo, antes de continuar con mi plan, debía volver a casa. Quería asegurarme de que mi hija estuviera bien. Pasé por la panadería del barrio y compré pan fresco, jugo de naranja y unas frutas que a ella siempre le gustaban de niña. Ese pequeño gesto me hacía sentir que recuperábamos algo perdido. Al entrar, escuché ruido en la cocina. Me acerqué despacio. Allí estaba ella, de espaldas, preparando café. Cuando se dio vuelta y me vio, su rostro se iluminó. «Papá, pensé que estabas durmiendo aún», dijo con una sonrisa tímida. «Salí temprano. Había cosas que resolver», respondí, dejando la bolsa sobre la mesa. Ella se acercó a abrazarme. Su piel olía a jabón y su abrazo temblaba, pero era sincero. Esa fragilidad me partió el alma. Nadie debería hacerle eso a otro ser humano, mucho menos a la persona con la que dijo «para siempre» en un altar. «¿Dormiste bien?», pregunté, rompiendo el silencio. «Mucho mejor que en años», respondió ella mirando la taza entre sus manos. «Papá, no sé cómo agradecerte. No necesitas agradecerme nada. Soy tu padre. Estoy aquí para sostenerte cuando el mundo se caiga». Ella respiró hondo, como si esa frase la hubiera sanado un poco, pero sé que dentro de ella había un nudo que tardaría tiempo en desatarse. Después de desayunar juntos, ella subió a ducharse. Yo aproveché para llamar a Samuel, mi abogado y viejo amigo. «¿Listo para la siguiente fase?», preguntó él apenas atendió. «Listo», respondí. «Hoy mismo quiero presentar todo». «Perfecto. Te espero en mi oficina en 1 hora». Colgué, me puse mi chaqueta y miré hacia la escalera. «Voy a salir un momento», le dije a mi hija. «Regresaré en poco tiempo». Ella asintió sin preguntar nada. Sabía que yo estaba moviendo hilos invisibles por ella y confiaba. Salí de la casa con el corazón firme. No había vuelta atrás. La oficina de Samuel quedaba en el centro, en un edificio antiguo pero bien conservado. Cuando llegué, él ya tenía todo listo sobre la mesa: carpetas, grabaciones, declaraciones de vecinos, copias certificadas de documentos. «Miguel, lo que tienes aquí», dijo Samuel ajustándose las gafas, «es suficiente para hundirlo legalmente. No solo por la venta fraudulenta, también por el abandono económico, las amenazas y el historial de manipulación que podemos demostrar con testigos». «No quiero arruinar su vida por deporte», respondí. «Quiero que pague lo que hizo y quiero que mi hija recupere lo que es suyo». Samuel asintió. «Entonces vamos por el camino correcto». Firmé varios documentos. Cada firma era como quitarle un ladrillo más al castillo de mentiras donde Alex vivía. Cuando terminamos, Samuel se recostó en la silla. «¿Quieres que lo notifiquemos hoy?», preguntó. «No todavía», respondí. «Antes debo hacer algo más». Samuel arqueó una ceja. «¿Algo legal? Tan legal como respirar». Él sonrió. Sabía que yo era un hombre de principios, pero también sabía que había límites que, una vez cruzados por otros, exigían respuestas contundentes. De regreso a mi coche, pensé en lo inevitable. Tarde o temprano, mi hija tendría que enfrentarse cara a cara con su pasado. Pero antes, era Alex quien debía sentir el suelo desmoronarse bajo sus pies. Volví al condominio Los Almendros. El guardia me miró sorprendido. «¿Otra vez por aquí, señor?» «Tranquilo», dije, «no vengo a hablar con él». «Ah, bueno», respondió con alivio. Llegué al estacionamiento subterráneo. Sabía cuál era su coche, un sedán negro que él presumía como si fuera un trono sobre ruedas. Me acerqué y saqué algo del maletín, una hoja plastificada que no podía ser ignorada. Era una copia de la querella legal con fecha y sello del juzgado. No la original, pero suficiente para darle un ataque de nervios. La coloqué con cuidado en el parabrisas, bajo el limpiaparabrisas. Luego me aparté unos pasos y observé el coche desde lejos. Nadie más lo notaba, pero yo sí. Ese papel era el principio del final. Cuando subí al ascensor para volver a la superficie, sonó mi teléfono. El nombre en la pantalla me heló. «Alex», respondí sin decir nada. «Viejo», dijo él con la voz quebrada, «¿qué hiciste? ¿Qué es ese papel en mi coche? ¿Por qué estás metiéndote en mi vida otra vez?» Sonreí.
Pero fue una sonrisa triste, cansada. «Porque te metiste con mi hija», respondí. «No puedes hacerme esto, Miguel. No puedes». Su respiración era agitada, como si estuviera a punto de un ataque de pánico. «Hablemos. Por favor». «Ya hablamos hoy», respondí con calma. «Espera, no cuelgues». Pero colgué. El ascensor abrió sus puertas. Salí al exterior. Respiré el aire fresco de la tarde. Mi guerra no era de golpes, era de verdades. Y él acababa de recibir la primera. Esa tarde, después de colgar el teléfono, me quedé unos segundos mirando la pantalla apagada. Era extraño. Durante años, Alex se había creído invencible, inalcanzable, intocable. Y ahora, con solo un papel bajo el limpiaparabrisas de su coche, la voz se le quebraba como la de un niño asustado. Me guardé el teléfono en el bolsillo y comencé a caminar hacia la salida del condominio. Era hora de volver con mi hija, pero también era hora de preparar el siguiente movimiento. El papel en su coche no era una amenaza, era un aviso, un pequeño vistazo del abismo que se estaba abriendo bajo sus pies. Mientras me alejaba, escuché pasos apresurados detrás de mí. Giré la cabeza y ahí estaba él, Alex, respirando con dificultad, como si hubiera corrido varios pisos por las escaleras para alcanzarme. Sudaba, temblaba, y su arrogancia, esa que tanto lo había alimentado, no estaba por ninguna parte. «Miguel, espera», dijo alzando una mano. Me detuve, no por él, sino por lo que representaba ese momento. Por primera vez en su vida él era quien perseguía a otro. «¿Qué quieres?», pregunté con voz neutral. «Podemos hablar, entre hombres, entre adultos», balbuceó, tragando saliva. «Ya hablamos hoy», repetí sin moverme. «No así, no con ese papel. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de mentira estás inventando?» Saqué el maletín y, sin abrirlo del todo, dejé que viera el borde de los documentos dentro. «Nada que no hayas provocado tú mismo». Alex retrocedió un paso. Su rostro se contrajo en una mezcla de furia y miedo. «No puedes destruir mi vida», dijo en un murmullo casi desesperado. «Como tú destruiste la de mi hija», respondí, mirándolo fijamente. «Como tú la dejaste sin casa, como la abandonaste, como la empujaste, como la humillaste para que nunca volviera conmigo. ¿Es eso lo que quieres que olvidemos?» Él abrió la boca, pero no tuvo respuesta, porque la verdad lo acorralaba más que cualquier golpe. «Eso ya pasó», intentó decir recuperando un poco de aire. «Hay que mirar hacia adelante». «Tú miraste hacia adelante cuando vendiste lo que era de ella», respondí, dando un paso hacia él. «Ahora te tocará mirar hacia atrás, hacia todo lo que hiciste, y esta vez no podrás esconderte». Él se tensó. «Miguel, tengo una vida ahora, un hijo en camino. No quiero problemas». «Yo tampoco los quería», contesté con frialdad, «pero tú los creaste, y la diferencia entre tú y yo es que yo asumo lo que hago». Guardó silencio, pero su respiración delató que estaba al borde del colapso. Ese hombre que había hecho llorar a mi hija tantas veces, ahora tenía miedo de unas cuantas hojas de papel. Sin decir más, me di la vuelta. Él no me siguió, no se atrevió. De camino a casa llamé a Samuel. «Quiero ver a la amante», le dije. «¿La amante?», repitió sorprendido. «Sí, necesito su testimonio. Aunque no lo dé oficialmente, necesito que ella sepa con quién está viviendo». Samuel suspiró. «Miguel, eso puede complicar». «Lo sé, pero es necesario». Él sabía que no podía detenerme. «Está bien, te envío su dirección». Mi teléfono vibró segundos después con un mensaje. Dirección, número de departamento, nombre completo. Al llegar a casa, mi hija estaba sentada en la mesa revisando un cuaderno viejo. Cuando me vio entrar, me dedicó una sonrisa suave. «Papá, hiciste algo, ¿verdad?», asentí. «El primer paso». Ella no preguntó más. No quería detalles. Quizás tenía miedo de escuchar la verdad. O quizás confiaba en mí más que en cualquier explicación. Comimos juntos. Una comida sencilla, pero llena de algo que hacía tiempo no sentíamos: esperanza. Después de cenar, la acompañé hasta su habitación. Le di las buenas noches y esperé a que se durmiera. Cuando supe que estaba descansando, tomé el maletín otra vez. Era hora de continuar. La dirección de la amante quedaba en otro barrio elegante, un edificio más pequeño, pero igualmente caro. Llegué cerca de las 9 de la noche.
El portero me detuvo. ¿A quién busca? A Camila Duarte, respondí. Él revisó una lista. ¿Quién es usted? Un viejo conocido. No mentí. Yo la había visto al lado de Alex más veces de las que hubiera querido recordar. El portero dudó un momento. Luego llamó por teléfono al departamento. Habló en voz baja. Colgó. «Puede subir», dijo finalmente. Cuando llegué a la puerta del departamento, escuché una voz femenina del otro lado. «¿Quién es?» «Soy Miguel», respondí. «El padre de Laura». Hubo un silencio, largo, tenso, profundo. La puerta se abrió unos centímetros. Camila estaba allí, con el cabello recogido, ojos hinchados y una bata elegante. El vientre redondeado demostraba su embarazo avanzado. «Pase», dijo finalmente, abriendo la puerta por completo. Entré sin quitarme la chaqueta. Camila se sentó en el sofá, con una mano apoyada en su vientre. «Sé por qué vino», dijo, sin mirarme directamente. «¿Ah, sí?», respondí. «Alex me llamó. Está asustado». Me senté frente a ella. «Debería estarlo», respondí con calma. Ella suspiró y finalmente me miró a los ojos. «Él me dijo que usted quiere arruinarlo». «Él se arruinó solo», dije sin pestañear, «y arrastró a mi hija con él. Yo solo estoy poniendo las cosas en su lugar». Ella bajó la mirada. Se veía nerviosa, se veía cansada, y por primera vez se veía perdida. «Miguel», dijo en voz baja, «yo no sabía que él había dejado a Laura en la calle. Él me dijo que ella lo abandonó, que estaba loca, que era violenta, que no merecía nada». «¿Y le creíste?», sí, pregunté, inclinado hacia adelante. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sí», admitió temblando. «Y ahora no sé qué creer». Saqué la carpeta del maletín. La puse frente a ella. «¿Cree en esto?», le dije. Ella abrió la carpeta, miró los documentos, leyó los mensajes, las fechas, las pruebas. Su rostro cambió con cada hoja. Su respiración se aceleró. Sus manos temblaron tanto que casi tiró los papeles. «Dios mío», susurró. «Camila», dije suavemente, «no vine a pedirte nada. Solo vine a mostrarte la verdad. Lo que decidas hacer después es cosa tuya». Ella me miró con los ojos rojos. Él me dijo que usted era violento, que su hija se fue porque usted era un mal padre». «¿Eso le dijo?», pregunté con una sonrisa amarga. «Sí». «Entonces ya sabe quién es Alex», respondí levantándome. «Un hombre que siempre necesita un monstruo para justificar sus errores». Ella rompió a llorar. Lloró como si su mundo se hubiera derrumbado. Y en silencio, supe que había logrado algo más profundo que cualquier golpe legal. Había roto el único refugio emocional que Alex tenía. Cuando salí del departamento, respiré hondo. El aire de la noche era frío, pero liberador. Alex no lo sabía aún, pero lo que hice ese día sería imposible de revertir. A la mañana siguiente, cuando desperté, la casa estaba silenciosa. El sol entraba por la ventana del comedor, iluminando la mesa donde mi hija solía sentarse a escribir en un cuaderno que ya estaba gastado por tantas lágrimas. Me preparé un café y me quedé un momento observando la puerta de su habitación. Aún dormía. Se veía tan tranquila cuando descansaba, tan diferente de la mujer rota que había encontrado tirada en la calle. Tomé un sorbo y miré el reloj. A las 8 en punto, el teléfono vibró. Era Samuel. «Miguel», dijo sin rodeos. «Alex fue a la comisaría esta mañana». «¿A denunciarme?», pregunté con un tono casi divertido. «A denunciar que está siendo extorsionado». Pero antes de que terminara de hablar, apareció alguien más. «¿Quién?». Samuel hizo una pausa, como si saboreara el momento antes de decirlo. «Camila, tuviste un efecto inmediato en ella. Fue a la comisaría con la carpeta que le dejaste. Con todo». Cerré los ojos un instante, no por sorpresa, no por alivio, sino por algo que llevaba tiempo esperando sentir: justicia. «¿Y qué dijo el oficial?», pregunté. «Que la denuncia de Alex no procede». Y ahora, su voz se volvió más baja. «Ahora tienen abiertas 2 líneas de investigación, una por fraude y otra por violencia psicológica y abandono patrimonial hacia tu hija». No dije nada, solo inhalé profundamente. «Esto recién empieza», agregó Samuel. «Prepárate, te va a llamar». «Que llame», respondí. Colgué. No pasaron ni 10 minutos cuando el teléfono volvió a vibrar. El nombre Alex
parpadeaba en la pantalla. Respondí. «¿Qué hiciste?», gritó sin siquiera respirar. «¿Qué demonios le dijiste a Camila? ¿Por qué metiste a la policía en esto?». «Solo mostré la verdad», dije con voz tranquila. «Mentira», escupió. «Tú manipulaste todo. La confundiste. La envenenaste. Alex, ella leyó tus mensajes. Tu propio historial te envenenó solo». Hubo un silencio tenso. Escuché su respiración acelerada, casi irregular. «No me arruines la vida», dijo finalmente, con un tono que rozaba la súplica. «Tú arruinaste la vida de mi hija», respondí sin elevar la voz. «Lo que te pase a partir de ahora no es asunto mío». Él golpeó algo. Un portazo, un mueble, no lo sé, pero algo se quebró, y no hablo de madera. «Miguel», dijo de pronto ya sin furia, «¿podemos hablar en persona?». «No tenemos nada que hablar», contesté, y colgué. A media mañana mi hija salió de su habitación. Sus ojos estaban aún hinchados por el cansancio, pero traía una serenidad que no veía desde hacía años. «Buenos días, papá», dijo, acercándose a la mesa. «Buenos días, hija», respondí. Se preparó un té y se sentó frente a mí. «Soñé con mamá», susurró. «Me dijo que todo iba a estar bien, que tú ibas a saber qué hacer». Sentí un nudo en la garganta. «Tu madre siempre fue más sabia que yo», dije, «y siempre te adoró». Mi hija sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil pero real. «Papá», murmuró. «¿Pasó algo?». Asentí. «La policía está investigando a Alex». Ella abrió los ojos, sorprendida. «¿De verdad?». «Sí», respondí con firmeza. «Y Camila llevó pruebas». Mi hija se llevó las manos a la boca. «¿Ella sabe todo?». «Ahora sí». Mi hija bajó la mirada. «Papá, yo no quería arruinarle la vida. Yo solo quería que me dejara vivir tranquila». «Laura», dije suavemente, llamándola por su nombre. «Él arruinó su propia vida. Tú solo estás recuperando la tuya». Ella lloró en silencio. Lágrimas limpias, no de dolor sino de alivio. A las 5 de la tarde, Samuel llegó a la casa. Traía consigo una carpeta y un rostro serio. «Miguel», dijo al entrar, «esto se mueve más rápido de lo que esperaba. ¿Qué pasó ahora?». Se sentó en la mesa y abrió la carpeta. Camila presentó su declaración voluntaria. Dijo que Alex le mintió sobre todo lo relacionado con Laura, que le ocultó la venta de la casa y que la manipuló para alejarla de cualquier contacto contigo y con tu hija. Miré a Samuel con atención. «¿Y qué más?». Samuel respiró hondo. Dijo que anoche, cuando vio las pruebas que tú le mostraste, él la amenazó. No físicamente, pero sí psicológicamente. Le gritó. Le dijo que si hablaba él se encargaría de que arrastrara consecuencias. Apreté los puños. Ese cobarde no cambiaba nunca. «Camila dejó claro que teme por su seguridad», continuó Samuel. «Y siendo una mujer embarazada, eso pesa muchísimo en el informe». Me quedé en silencio unos segundos. Sentí una mezcla de tristeza y justicia fría, como una balanza que al fin comenzaba a equilibrarse. «¿Lo van a citar?», pregunté. «Más que citarlo», respondió Samuel cerrando la carpeta. «Ya lo hicieron. Tiene que presentarse mañana. Si no, emitirán una orden». Asentí lentamente. «Miguel», agregó Samuel mirándome con seriedad, «tienes que estar preparado. Alex no va a rendirse fácil». «Lo sé», dije. «Y también tienes que estar listo para la reacción de su familia política. Ellos siempre lo han protegido». Sonreí con una calma que incluso a mí me sorprendió. «Ellos no saben lo que yo sé». Samuel me sostuvo la mirada. No preguntó más. Sabía que mi silencio significaba que el final estaba cerca. Esa noche mi hija y yo cenamos juntos. La comida sabía diferente, no porque hubiera algo especial en la mesa, sino porque había paz, algo que no había sentido desde hacía mucho. Mientras tomábamos un café, ella preguntó, «Papá, ¿qué va a pasar cuando Alex enfrente todo eso?». «Lo que tenga que pasar», respondí. Ella asintió, pero luego agregó, «¿Y tú? ¿Vas a estar bien?». La miré con ternura. «Hija, yo empecé esto por ti, y lo terminaré por ti». Ella se levantó, rodeó la mesa y me abrazó fuerte. Fueron segundos eternos, de esos que uno guarda para siempre. «Gracias, papá», susurró. «No me des las gracias», respondí. «Solo estoy haciendo lo que cualquier padre debería hacer». Cuando se fue a dormir, quedé sentado mirando la ventana.
con las luces de la calle reflejándose en el vidrio. Mañana sería un día importante, uno que Alex no podría evitar, uno que cambiaría el rumbo de todo. Y mientras el reloj avanzaba, supe que lo que vendría sería definitivo. Amanecí antes de que sonara el despertador, no porque estuviera ansioso, sino porque sabía que este día no podía recibirlo dormido. Me levanté despacio, preparé café y me quedé un largo rato mirando el vapor subir desde la taza. Era curioso cómo, después de una vida entera de trabajar, criar hijos, perder a mi esposa y enfrentar tantas tormentas, justo hoy mi corazón latía con una calma extraña, una calma que solo aparece cuando uno sabe que la verdad por fin está a punto de ganar. La casa estaba en silencio. Mi hija aún dormía. A pesar de todo lo sufrido, en las últimas noches por fin había logrado descansar. Su respiración desde el pasillo se escuchaba serena. Eso, más que cualquier otra cosa, me daba fuerzas para seguir adelante. A las 8:30 en punto llegó Samuel. No tocó la puerta con prisa, sino con ese golpe firme y seguro de siempre. ¿Listo?, preguntó al entrar. Más que nunca. Samuel traía 2 carpetas, su maletín y el gesto serio de un hombre que conoce los finales duros y también los justos. Hoy Alex debe presentarse en la comisaría, dijo mientras se servía un café. Y créeme, no va a ser un encuentro sencillo, asentí. ¿Y Camila?, pregunté. Está allá desde temprano, respondió. Y no está sola, la acompaña su madre. Eso me sorprendió. ¿La madre? Samuel sonrió apenas. Parece que anoche Camila habló con ella y contó todo lo que había vivido, lo que él le decía, lo que tú le mostraste, lo que había hecho con tu hija. La imagen me golpeó fuerte. Una mujer embarazada, joven, temblando, confesando que había estado viviendo con un hombre manipulador sin darse cuenta, y su madre sosteniéndola, escuchando un relato que no quisiera escuchar ninguna madre. Ella quiere declarar también, agregó Samuel. Asegura que hace meses veía señales pero no sabía interpretarlas. Solté un largo suspiro. Entonces hoy se sabrá todo, dije. Samuel negó suavemente. Una parte. Pero será suficiente para que Alex deje de fingir ser un hombre respetable. A las 10 salimos rumbo a la comisaría. El lugar estaba más concurrido de lo habitual. Había voces, murmullos, gente entrando y saliendo. Y allí, sentada con la mirada baja, estaba Camila. No la veía desde aquella noche. Sus manos descansaban sobre su vientre y estaba claro que había llorado recientemente. Me acerqué despacio. Camila. Saludé con un tono cálido. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos, pero en su expresión había algo más que tristeza. Había decisión. Señor Miguel, susurró. Gracias. Gracias por abrirme los ojos. Negué suavemente. No me des las gracias. Abriste los ojos tú sola. Yo solo te mostré un espejo. Ella apretó los labios y asintió. Mi mamá está adentro, dijo. Está hablando con los oficiales. Bien, respondí. Es importante. En ese momento, la puerta de la comisaría se abrió de golpe. Alex apareció. Vestía bien, como siempre, pero su aspecto estaba lejos de su habitual arrogancia. Tenía la camisa arrugada, el cabello revuelto y la respiración agitada. Pero lo más impactante era su mirada, una mezcla de miedo, rabia y desesperación. Cuando vio a Camila, su rostro se tensó. Cuando me vio a mí, perdió el color. Tú, escupió entre dientes. Así que lo lograste. Me pusiste a todos en contra. No, Alex, le dije con tranquilidad. Tú lo lograste solo. Camila retrocedió cuando él se acercó. Instintivamente me puse frente a ella. Alex, le advertí, ni un paso más. Él me miró con un odio que jamás había visto en nadie. Destruiste mi vida, dijo. Yo incliné un poco la cabeza. No, yo solo dejé de permitir que destruyeras la de mi hija. Samuel dio un paso adelante. Alex, es hora, entra. Él se quedó quieto como si su cuerpo se negara a avanzar. No pienso declarar nada, dijo. Perfecto, respondió Samuel. Lo haremos sin ti. Ese lo haremos sin ti lo golpeó más que cualquier insulto. Adentro la escena era distinta. Ordenada, fría, oficial. Las declaraciones se tomaban una a una. Primero habló Camila. La escuché por detrás del vidrio. Su voz era suave, pero firme. Contó todo.
Los gritos, las mentiras, las manipulaciones, las noches en que Alex la hacía sentir responsable de todo lo que él hacía. Habló de la venta de la casa de mi hija, de cómo él la había engañado diciéndole que Laura no quería luchar por nada. Y finalmente, habló del miedo. Eso fue lo que más impactó. El oficial la miró con empatía y anotó cada palabra. Luego habló su madre. Su declaración fue contundente. Mi hija cambió desde que está con él. Creí que era el embarazo, pero no, era él. El oficial terminó la anotación con una expresión seria. Alex fue llamado después. La sala quedó tan silenciosa que podía escucharse el tecleo de un computador al otro extremo. Yo esperaba en el pasillo cuando de pronto la puerta se abrió y él salió furioso. «¡Inventaron todo!», gritó. «¡Todo! Es mentira. Ella está manipulada por este viejo». Lo señaló a Samuel, luego a mí, luego a Camila. «Ustedes dos arruinaron mi familia». «Alex», dijo Samuel con calma forzada, «la familia no se arruina por mostrar la verdad, se arruina por ocultarla». Alex temblaba de pies a cabeza. «No pienso perderlo todo por una exageración», gruñó. «Ya lo perdiste», dije suavemente. Su mandíbula se apretó. Vi algo en sus ojos que nunca antes le había visto, la certeza de que no había salida. Horas después, regresamos a casa. Mi hija estaba preparando sopa. Se apresuró hacia mí. «¿Cómo fue?», preguntó. Yo la miré, respiré hondo y coloqué mis manos en sus hombros. «Terminó, hija. Él está acorralado. Ya no puede hacerte más daño». Ella se quedó inmóvil. Luego comenzó a llorar, pero era un llanto diferente, como si su cuerpo expulsara años de dolor retenido. La abracé. Sentí su cabeza temblar sobre mi pecho. «Papá, ¿por qué tardé tanto en irme de él?», preguntó entre sollozos. «Porque creíste en el amor», dije. «Y eso no es un error». Se separó un poco y me miró con ojos enrojecidos. «¿Tú crees que podré empezar de nuevo?». Le acaricié el cabello. «Lo harás, no estás sola. No lo estarás nunca más». Esa noche, mientras ella dormía, recibí un mensaje. Era Samuel. «Miguel, acabó de emitirse una restricción contra Alex. Además, iniciarán el proceso de investigación formal. Mañana te cuento más». Lo leí varias veces. Sentí un alivio inmenso. No porque quisiera verlo hundido, sino porque por primera vez en años mi hija podía levantar la cabeza sin miedo. Me serví un whisky. Me senté en el sillón y suspiré largo, profundo, liberador. De pronto, mi teléfono volvió a vibrar. Era un número desconocido. Respondí. Silencio. Luego, una voz quebrada. «Miguel». Era Alex. «No quiero problemas», dijo. «Solo quiero hablar contigo, como hombre». Solo eso. Permanecí callado. «Estoy destruido», continuó. «Perdí a Camila. Mi familia no quiere verme. Y ahora, enfrentándome a la ley, no sé qué hacer». No respondí. «Sé que tú...». Su voz se rompió. «Tú tienes razón. Fui un monstruo. Eso sí me sorprendió. Miguel, yo solo...». Tragó saliva. «Solo quiero pedirte perdón. No sé si sirve de algo. No sé si cambia algo. Pero tenía que decirlo». Respiré hondo. «Alex», dije con voz firme, «no soy yo quien tiene que perdonarte». Hubo un silencio largo. «Lo sé», susurró, y colgó. Cuando dejé el teléfono a un lado, me quedé mirando la pared. No sentí satisfacción. No sentí venganza. Solo sentí que el círculo se había cerrado. Mi hija dormía a salvo en la habitación contigua. Camila, embarazada, estaba lejos de un hombre que podía haber destruido su vida. Alex, por primera vez, enfrentaba las consecuencias reales de sus actos. Y yo podía dormir sin la sensación de que estaba fallándole a la memoria de mi esposa. Terminé el whisky, apagué la luz, y mientras subía las escaleras, una certeza me acompañó. Habíamos sobrevivido, y mañana sería mejor. Hay momentos en la vida que parecen robarte el aire, pero también hay otros que te lo devuelven. Hoy, sentado en la mesa donde mi esposa y yo compartimos tantos recuerdos, miro a mi hija dormida en el sofá, abrazada a una manta, respirando tranquila, y entiendo que todo valió la pena. Nunca imaginé que tendría que rescatarla de una caída tan profunda. Nunca pensé que la encontraría durmiendo en la calle, con la misma ropa con la que un día salió de su casa, creyendo que el amor bastaba para ser feliz.
Ese día sentí que se me rompía el corazón, pero también entendí que un padre jamás deja de ser padre, ni cuando su hijo crece, ni cuando la vida se tuerce. En estos meses he aprendido que la justicia no siempre es rápida, pero cuando llega, llega con una fuerza que lo cambia todo. Mi hija ha comenzado terapia, está reconstruyendo su autoestima y ha vuelto a mirarse al espejo sin vergüenza ni miedo. Y yo he vuelto a sentir que todavía tengo algo para ofrecerle a este mundo, aunque ya esté cerca de cumplir 70 años. Respecto a Alex, no guardo rencor. No lo necesito. La vida misma se ha encargado de mostrarle que las acciones tienen consecuencias. Él perdió más que una casa o una posición. Perdió la máscara con la que engañó a tantos. Y aunque me pidió perdón, entendió que ese perdón no era mío para otorgar. Era de mi hija. Y ella, algún día, decidirá qué hacer con esa herida. Pero lo más importante no es lo que perdió él, sino lo que ganamos nosotros. Mi hija recuperó su libertad, yo recuperé a mi familia, y esta vez no pienso soltarla. Cada mañana la veo despertar más fuerte, más firme, más ella, y cuando me sonríe, recuerdo que incluso en las noches más oscuras, siempre hay un amanecer esperando. Soy un hombre sencillo, un hombre mayor, un hombre que cometió errores, pero que también aprendió a levantarse. Y si algo puedo decir después de todo lo vivido es esto: nunca es tarde para rescatar a quien amas, nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para elegirte a ti mismo. Yo soy Miguel, y esta fue mi historia. Antes de despedirme, quiero hablarte a ti, que estás al otro lado de la pantalla. ¿Ya te suscribiste al canal? Si esta historia te tocó el corazón, tu suscripción me demuestra que te gusta este contenido y que deseas escuchar muchas más historias como esta. Déjame tu me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando relatos que lleguen al alma. Escribe en los comentarios qué te pareció esta historia y qué habrías hecho tú en mi lugar. Me encanta leer tus opiniones y tus experiencias. Y cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Me gusta sentir que estamos conectados sin importar la distancia. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.